Celebramos hoy la memoria del gran Santo Domingo de Guzmán, nacido en Caleruega en torno al año 1170. Siendo canónigo de Osma, se hizo humilde ministro de la predicación en los países agitados por entonces por la herejía albigense y vivió en voluntaria pobreza, hablando siempre con Dios o de Dios. Deseoso de una nueva forma de propagar la fe, fundó la Orden de Predicadores, conocida popularmente como los dominicos, para renovar en la Iglesia la manera apostólica de vida, y mandó a sus hermanos que se entregaran al servicio fiel del prójimo con la oración, con el estudio y con el misterio de la palabra de Dios. Su muerte tuvo lugar en Bolonia, en Italia, el día 8 de agosto del año 1221. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo: pregunta a los tiempos antiguos qué te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde un extremo al otro del cielo. ¿Sucedió jamás algo tan grande como esto, o se oyó cosa semejante? ¿Escuchó algún pueblo como tú has escuchado la voz de Dios hablando desde el fuego y has sobrevivido? ¿Intentó jamás algún Dios venir a escoger una nación entre las otras mediante pruebas, signos, prodigios y guerra, y con mano fuerte y brazo poderoso, con terribles portentos, como todo lo que hizo el Señor, vuestro Dios, con vosotros en Egipto ante vuestros ojos? Te han permitido verlo para que sepas que el Señor es el único Dios y no hay otro fuera de Él. Desde el cielo hizo renovar su voz para enseñarte, y en la tierra te mostró gran fuego, y de en medio del fuego oísteis sus palabras. Porque amó a tus padres y eligió a su descendencia. Después de ellos, Él mismo te sacó de Egipto con gran fuerza, para desposeer ante ti a naciones más grandes y fuertes que tú, para traerte y darte sus tierras en heredad, como ocurrió hoy. Así pues, reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No hay otro. Observa los mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos, después de ti, y se prolonguen tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te dará para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerdo las proezas del Señor. Recuerdo las proezas del Señor. Recuerdo las proezas del Señor, sí, recuerdo tus antiguos portentos, medito todas tus obras y considero tus hazañas. Recuerdo las proezas del Señor. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Recuerdo las proezas del Señor. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José, mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Recuerdo las proezas del Señor. Aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, dice el Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues, ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no verán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Palabra del Señor. ¿Qué es ser cristiano?, preguntaba el catecismo clásico que la inmensa mayoría de todos aquí presentes estudiábamos de pequeños para hacer la primera comunión. ¿Qué es ser cristiano? Y respondíamos tan bien: ser cristiano es ser discípulo de Cristo. ¿Y qué es ser discípulo de Cristo? Pues nos lo dice él mismo. Primero, ser discípulo de Cristo supone negarse uno a sí mismo. Caramba, eso de entrada suena fatal. ¿Qué es eso de negarse, de negarme yo a mí mismo? Pues hombre, algo tan sencillo como lo siguiente. Todos sabemos bien, y si no, mala cosa, que llevamos todos dentro de nosotros mismos un ego, un yo tan grande, que a veces no nos cabe ni tan siquiera este pellejo que envuelve nuestro cuerpo. Ese ego que nos juega tan malas pasadas, que nos hace estar siempre encerrados en lo mío, en mis cosas, en mis criterios, eso que llamamos el egoísmo, ¿no? El mirar siempre a mis intereses, cueste lo que cueste. Y eso es terrible, eso es dañino, eso es letal. Y evidentemente eso se da de bruces justo con el Evangelio. Por eso el Señor dice lo del negarse uno a sí mismo, vencer también el egolatrismo, que es ese culto a la personalidad, que incluso a lo mejor pues las personas que nos decimos religiosas también sin querer, hoy pues es que yo, ¿no? Los curas, pues es verdad, los que tienen muchos éxitos pastorales, ¿no? Sobre todo en el mundo juvenil, yo arrastro tantos jóvenes, tal, esa especie de egolatrismo del culto a la persona que es instrumento, porque no nos olvidemos nunca que somos instrumentos elegidos por el Señor. Somos el dedo, pero el dedo que siempre indica y entonces ya sé lo que dicen los orientales, que el necio es el que se queda mirando al dedo. Tenemos que ir mucho más allá. Somos los instrumentos. Para eso tenemos que vencer toda clase de egolatrismo, culto a mí yo, porque ojo lo que yo valgo. No. Y por eso el Señor dice, Por cierto, este breve pasaje del Evangelio es la conclusión del capítulo 16 de Mateo, donde el apóstol Pedro, también siempre tan bravucón, después de haber respondido magníficamente bien a la teoría, cuando el Señor le pregunta a vosotros, ¿qué decís? ¿Quién decís que soy yo? Y él rápidamente, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Muy bien, un sobresaliente Pedro, en teoría. Pero amigo, cuando el Señor les habla de pasión, de muerte, mirad que vamos a Jerusalén, no de excursión ni de peregrinación, como hacía el pueblo judío, sino vamos a Jerusalén porque allí voy a ser rechazado y crucificado. ¡Uy! ¡No! Y luego, después del sobresaliente, viene el suspenso. Pedro, apártate,
apártate, porque tú sigues pensando como los hombres, es decir, tú sigues con tu yo por delante, y con tu yo por delante no puedes seguirme. Eso es la negación a uno mismo. Y eso nos facilita también cuando uno se niega a sí mismo. Hombre, pues hacemos un hueco en nuestro corazón para los demás. Claro, porque si mi yo abarca todo, ¿dónde coloco a los demás? Y sobre todo, lo más trágico, ¿y dónde coloco al tú? Al tú con mayúsculas, al Señor. Pues claro, siempre para Él lo que sobra, cuando tengo tiempo. Y luego decía el Señor que cargue con su cruz. La cruz es verdad que es signo del sufrimiento, claro, pero del sufrimiento no en el sentido masoquista, no es el sufrimiento por el sufrimiento, sino el sufrimiento entendido como lo que es, el sufrimiento divino, que es el amor, el tanto amó Dios al mundo, tanto, que hasta nos entregó lo mejor de sí mismo, que fue a su propio Hijo. Ese es el amor, la cruz, ¿no? El amor en vertical, el amor de Dios, el amor derramado en nuestros corazones, el amor que tiene que fundir nuestros corazones, el amor que tiene que eliminar ese ego para hacernos a imagen suya. Solo el que se sabe amado de Dios y por Dios se llena, se inflama del amor de Dios, el trazo vertical de la cruz. Y por tanto, de la abundancia del corazón habla la lengua, dice también la Escritura. Bueno, pues si mi corazón, lejos de estar lleno de mi yo y de mis cosas, está lleno, pletórico, ardiendo en el amor de Dios, pues claro, viene luego el trazo horizontal, que es el amor a los demás, el amor a los hermanos, sin diferencia ni distinción y sin mirar a quién, que es el colmo del amor, dar la vida por los demás, gastar la vida, como luego el Señor aclara a renglón seguido. Si quieres salvar tu vida, piérdela sin miedo aquí. No tengamos miedo, sino mala cosa. Esa es la cruz a la que se refiere el Señor, creo. Esa es la auténtica cruz, la cruz cristiana. El amor de Dios, el amor que ama, para cambiar nuestros corazones y para que nos amemos unos a otros. Y luego ya sí, y luego ya la conclusión es el seguimiento, ser discípulo de Cristo, ser cristiano, ser discípulo de Cristo. Pero, ¿ves? Las condiciones, por así decirlo, las pone Él. El camino lo marca Él. Por eso Él dirá aquello de yo soy el camino, no un camino, sino Él, el único. La verdad, la única, no una verdad o una parte de la verdad, sino la verdad y la vida. Así que sígueme, pero sigámosle. Fijaos qué cosas, a mí a veces me gusta aclarar. Ojo, que ni tan siquiera nos pide que caminemos a su nivel, y mucho menos que le adelantemos, Tampoco dice, pero quiera ser mi discípulo, que me adelante, que sea tan perfecto, porque a veces somos tan osados, que en el fondo mira lo que le pasaba al pobre Pedro, ¿no? Mi tocayo, al que quiero con locura. Claro, quería adelantarle al Señor. No, ni le adelantemos, ni tan siquiera nos pongamos a su nivel, sino siempre detrás. Eso sí, muy cerquita. Cuanto más cerquita, mejor, claro, para no perdernos. Porque si nos alejamos mucho, nos podemos perder. Porque la vida tiene tantas encrucijadas, tantos reclamos de sirena y tantas historias, que si nos alejamos mucho, pues cuando nos quedamos de cuenta, nos hemos perdido, ¿no? Nos pasa como en esas rotondas modernas, ¿no?, de las carreteras, que tienen tantas salidas que al final, pues uno ya no sabe dónde va. Por eso, cerquita, pero siempre detrás, un pasito detrás, en el fiel seguimiento del Señor. Y entonces sí, somos auténticos discípulos del Señor,
somos cristianos, discípulos de Cristo, no solo de boca, no solo de doctrina, sino con la vida. Termino haciendo alusión, como no podía ser de otra forma, al santo del día, porque no es cualquier cosa. Santo Domingo de Guzmán, que fue el gran promotor del rezo del rosario, el salterio del pueblo, que se decía, ¿no? Por de ahí esas 150 de Marías clásicas, que antes para suplir cada uno de los salmos, los 150 salmos, el pueblo que no sabía leer ni escribir, pues con el Ave María suplía esos salmos. Pero sobre todo lo importante, el bien que ha hecho y que sigue haciendo, porque el rezo del rosario no es solo la repetición continua de Ave Marías, que ya es, sino sobre todo la contemplación. No nos olvidemos que decimos los misterios que hoy contemplamos. ¿Y cuáles son esos misterios? Pues esto, los misterios de nuestra fe, desde la encarnación, el Dios que por amor se encarna, hasta la muerte y resurrección gloriosa, pasando, claro, por la vida de la mejor discípula del Señor, María Santísima, la mujer del sí, la mujer al pie de la cruz, la mujer que acompañó a la primera comunidad cristiana y la alentó, la mujer que sigue acompañando a los discípulos de su Hijo, a la Iglesia, a la madre de los creyentes, la madre de Iglesia. Por eso fue asunta al cielo y coronada, como no podía ser de otra forma. Justo dentro de una semana celebraremos este gran misterio de su asunción al cielo por fidelidad, por sierva al Dios que le dio todo. Demos gracias a Dios por la vida y la obra de este gran santo y pidamos que en la contemplación del rosario, de los misterios del rosario, nos vaya cambiando nuestra vida y nuestros corazones.